264-10-2. Ejemplo. Constelación esquizofrénica a causa de 4 conflictos al mismo tiempo. Paciente de 46 años, del sur de Francia, esquizofrénica, muerta en diciembre del 1986. Jamás he visto a esta paciente, por eso solo puedo hablar un poco. La paciente estaba en la menopausia desde hacía 3 años. Sufrió al mismo tiempo A. Un grave conflicto sexual a causa del marido, que se había echado una amante y se había dejado sorprender por la mujer. B. Un conflicto de territorio cuando se volatilizó su intención de mudarse a la ciudad y tuvo que seguir viviendo en el pueblo. Junto a esto y casi en el mismo tiempo apareció, a causa de una erupción cutánea persistente. A. Miedo del cáncer, porque creía que se trataba de cáncer. B. Miedo en la nuca, porque tenía un miedo constante a que la erupción se agrandara. La paciente, que durante 45 años había sido del todo normal, tras este choque conflictivo se volvió extraña, es decir, loca. Fue ingresada en una clínica psiquiátrica. Los parientes, que conocían bien mis libros, pidieron un TAC cerebral, lo que normalmente no se efectúa en los casos de esquizofrenia. El TAC realizado en diciembre del 1986 es claro y muestra la reciente fase PCL de prácticamente los 4 conflictos. Los parientes pidieron a la clínica que se la tratase con cortisona, pero los médicos se negaron, sobre todo porque durante ese tiempo habían descubierto el carcinoma del cuello del útero y los nódulos de miedo del cáncer en los 2 lados del cuello, y se definió así: paciente esquizofrénica con carcinoma del cuello del útero y metástasis generalizada, incluida metástasis cerebral múltiple. La paciente murió en coma por edema cerebral. Los edemas perifocales, que inicialmente se habían encontrado en las imágenes siguientes de las TAC, no habían alcanzado todavía el punto álgido. Cierto que la paciente no era un caso fácil, pero tampoco habría sido un caso desesperado si hubiera sido curada a las luces de los conocimientos correctos y especializados de la nueva medicina. No quiero con este pretexto eludir una pregunta que se me realiza a menudo y que a menudo yo mismo también me hago: ¿habría sido posible resolver los conflictos uno tras otro en lugar de todos a la vez? No puedo dar todavía una respuesta definitiva. Afirmo que un procedimiento parecido es posible en algunos casos con planteamientos particulares, aunque solo en el momento que se disponga de un ambiente terapéutico óptimo y de personal preparado y humano, y una sección de reanimación moderna. Otra dificultad está en el hecho de que también los parientes, que están complicados en este proceso de un modo notable, se dejen manipular a placer. Lo mejor sería probablemente conseguir crear un ambiente de consenso general. Lo particularmente trágico de este caso es que la paciente murió después de que el marido se hubiera separado de la amante. Entonces la paciente se aclaró y con una normal reflexión crítica resolvió rápidamente también los otros conflictos. La paciente tuvo una fuerte presión cerebral, mentalmente era de nuevo normal. Para los médicos, que habían preparado un ataque cerebral, estaba llena de tumores cerebrales. Mi consejo de administrarle cortisona fue rechazado y se sedó a la paciente con la morfina a causa de los tumores cerebrales generalizados. Aquí se ve un claro estado tras una constelación esquizofrénica. La paciente murió en coma cerebral porque ningún médico sabía qué hacer por ella, no se quiso seguir mi consejo. Una vez que la paciente se curó de la esquizofrenia, como se ve, gracias a la conflictolisis. En el momento de esta tomografía ya no estaba loca. 264-10-3. Ejemplo, suicidió en una constelación esquizofrénica. Imágenes de TAC cerebral, extraídas del libro El cáncer, enfermedad del alma, de una joven mujer de 33 años, que había cogido infraganti a su compañero, que tenía 20 años más que ella, al que había dedicado los últimos 15 años y con quien tenía un hijo de 14, con su mejor amiga, Ursel. La pregunta estereotipada que siempre se hacía era: ¿se acuesta todavía con Ursel?, la cual durante ese tiempo se había quedado embarazada. Enfermó de cáncer en el cuello del útero. Cuando los médicos le hicieron el diagnóstico cayó en el pánico y pocas semanas después se le encontraron focos alveolares y en los pulmones. Organicé un encuentro entre la paciente y su novio, el cual la prometió solemnemente no ver más a Ursel y reconocer la paternidad del hijo de 14 años. Se llegó a una solución del conflicto sexual, es decir, a una disfunción de la parte derecha del corazón y a una embolia pulmonar aguda. Conseguimos controlar esto con una elevada dosis de cortisona. La paciente, que se había quedado solo en piel y huesos, cogió peso, se fue a casa de su madre y enseguida comenzó a dar paseos.
Un día se enteró que su novio no solo había dejado en cero la cuenta que tenían los dos en común, sino que también se seguía acostando con Ursel. Padeció un terrible DHS de recaída conflictiva. Adelgazó de nuevo y entró en A. Constelación esquizofrénica postmortal, o dicho de otra manera, en constelación suicida por acentuación de la parte izquierda. B. Constelación autística. C. Constelación planeante, relé bronquial, relé de la laringe. En este periodo estaba de nuevo en constelación esquizofrénica como en el tiempo en que le comunicaron el diagnóstico y la conflictolisis. Hablaba como una loca solo de la muerte y del hecho de que su novio se acostaba con Ursel. Durante esta locura un día se quitó la vida cuando, estando en constelación suicida, saltó del balcón, voló. En la imagen del ataque cerebral vemos a la izquierda peninsularmente el típico foco de Hammer por el carcinoma del cuello del útero que sin embargo puede causar a menudo al mismo tiempo una disfunción aguda de la parte derecha del corazón con embolia pulmonar, como justamente es este caso. A la derecha vemos el foco de Hammer en el relé de la mucosa gástrica, por eso la constelación autística, así como en la médula, que conlleva la desvalorización de sí mismo. En el momento en el que se realizó esta imagen la paciente era ya de nuevo normal, es decir, solo había un foco activo, el derecho. Sin embargo también este entró en solución pocos días después. La primera constelación esquizofrénica había durado unos 2 meses y medio, la segunda solo 4 semanas. Yo seguí la primera de estas dos fases. La paciente estaba fuera de sí, casi en estupor catatónico, miraba fijamente las paredes. Todo eso cambió repentinamente cuando se resolvió el primero de los conflictos y se deshizo la constelación esquizofrénica. 26414. Ejemplo, constelación esquizofrénica de 2 meses. Este caso, que terminó de un modo trágico, es un poco complicado, pero de hecho solo porque a la paciente, 45 años, le fue administrada durante ese tiempo citostática y entonces el conflicto en el territorio del nido del pecho izquierdo se convirtió en un conflicto de territorio o de marcar el territorio. Toda esta tragedia empezó por una estupidez, la paciente era secretaria en un estudio comercial. Un día vio 4 o 5 ratones juntos que corrían por su oficina. Corrió afuera gritando y solo con gran esfuerzo consiguió volver a la oficina. Había sufrido un conflicto en el territorio del nido. Eso sucedió en agosto de 1980. Desde entonces el tormento de los ratones no tuvo final. Pusieron veneno y algunos murieron, pero los inteligentes animalillos que quedaron ni se acercaron al veneno. La paciente los oía siempre arañar, rascar, escarbar o correr. Para ella era una tortura continua. En octubre del 1980 vio a los atrevidos roedores corriendo incluso encima de su mesa. Fue, como ella misma dice, una cerdada. En enero del 1981 notó un nódulo de 2 o 3 centímetros de grande en el pecho izquierdo. El nódulo creció en los 2 años siguientes de 10 a 15 centímetros. En abril del 1983 se operó y se sometió a radiaciones de cobalto. Sin embargo, el conflicto no se había resuelto en aquel tiempo. Pero se resolvió poco tiempo después, ya que la empresa la despidió a causa de su enfermedad, finales de mayo del 1983. Sin embargo, en enero sufrió un nuevo DHS porque un médico antroposófico le dijo, le quedan todavía como máximo 3 meses de vida. Este fue el motivo por el que al cabo de los 3 meses se dejó operar con el convencimiento que de otro modo moriría en unas semanas. Pero había sufrido un conflicto de miedo a la muerte cuando le dijeron el pronóstico, así tan a la ligera. Desde entonces se formaron los focos pulmonares que se pueden ver bien en la radiografía del tórax abajo a la derecha. El 10 de agosto de 83 el padre de la paciente murió inesperadamente a causa de un accidente. La paciente, que en aquel momento se encontraba en actividad conflictiva, de miedo a la muerte, sufrió un nuevo y gravísimo DHS que esta vez la golpeó en 5 puntos del cerebro al mismo tiempo. 1. Conflicto en el territorio del nido, prácticamente un conflicto madre-niño. El padre, que era para ella el único punto de referencia, al mismo tiempo padre, árido e hijo, era muy anciano. 2. Conflicto de pérdida, ovario izquierdo, en la imagen de arriba a la derecha la flecha de abajo a izquierda occipital. 3. Conflicto central frontal paramediano en los 2 hemisferios. De este conflicto no sabemos con precisión si apareció ya en el momento de la comunicación del diagnóstico.
corresponde a los nódulos de miedo en los dos lados de cuello. 4. Conflicto sexual femenino a la izquierda retroinsularmente. La paciente no estaba casada, su padre era su marido, dormía con él en la cama matrimonial. La muerte del padre tuvo un componente sexual porque ella supuso que una amiga del padre había sido la causa del accidente. 5. Conflicto de territorio, eventualmente conflicto de marcar el territorio. A causa del tratamiento con citostática y de la menopausia, la paciente reaccionó de un modo ambivalente, tanto con el pecho izquierdo, comportamiento en el territorio del nido, como con un típico comportamiento en el territorio de tipo masculino. A partir de este DHS, la paciente se encontraba en constelación esquizofrénica. En el transcurso de 2 meses se formó en el pecho izquierdo un enorme tumor de 10 a 12 centímetros, junto al que ya tenía de antes. Se formaron los focos pulmonares. De agosto del 1983 a octubre del 1983 la paciente estaba como rígida, como si estuviera tras una pared de cristal, y además estaba en depresión profunda. Después conseguimos, su hermana y yo, hablar con ella de la muerte de su padre. Todos los conflictos se resolvieron, incluso el conflicto de miedo a la muerte en el tronco cerebral, imagen de abajo a la derecha, flecha de más arriba. La flecha de abajo de esta imagen indica el centro del relé del pecho izquierdo que está en solución, edema. Cuando la paciente volvió a casa, fueron también el médico de cabecera y sus colegas con sus pésimos pronósticos. La paciente murió con los pulmones llenos de focos, presa del miedo a morir. 26411. La constelación esquizofrénica ninfómana de la mujer zurda y la constelación esquizofrénica con manía de Casanova del hombre zurdo. Corte esquemático del encéfalo. Constelación esquizofrénica ninfómana de la mujer zurda. Corte esquemático del encéfalo. Constelación esquizofrénica con manía de Casanova en el hombre zurdo. 264111. La constelación ninfómana y con manía de Casanova. En la nueva medicina, sobre todo cuando se considera la constelación de la corteza cerebral, es a menudo muy importante saber en qué sucesión se producen los conflictos. De eso depende también su contenido conflictivo. Con más precisión, por ejemplo, en la constelación planeante encontramos que la sucesión en que se han formado los dos conflictos con FH activo en el relé bronquial y con FH activo en el relé de la laringe, mucosa, tiene poca o ninguna importancia. De hecho, aquí el suprasentido biológico se encuentra evidentemente en la sensación de planear. Sin embargo, se puede imaginar también un suprasentido que tenga que ver con los dos DHS o con los dos conflictos biológicos, en particular también con la sucesión en que se producen estos conflictos. Y esta sucesión depende de nuevo de cuál sea la mano dominante. 264112. La constelación esquizofrénica ninfómana de la mujer zurda. Si una mujer zurda sufre un conflicto sexual, de este resulta afectado el hemisferio derecho, o dicho más precisamente, la región de la denominada ínsula, encima de la oreja derecha, que tiene un FH activo. A nivel orgánico la mujer nota de repente dolores cardíacos, angina de pecho y una depresión. Se ve afectada la mucosa de las arterias coronarias del corazón. Dado que el FH se forma en el lado cerebral derecho, no hay un bloqueo de la ovulación con ausencia de menstruación, como tendría una mujer diestra con el mismo conflicto. Desde ese momento en la mujer zurda el lado cerebral derecho se queda cerrado, por decir así, a causa del FH activo a la derecha peninsularmente. Y ya que el lado femenino izquierdo está libre, la zurda puede sufrir todavía otro conflicto sexual, que entonces le golpeará al primero de modo reflector, en el hemisferio cerebral izquierdo. Los órganos afectados son la mucosa de las venas coronarias y del cuello y la boca del útero. Con estos dos conflictos biológicos en esta sucesión, la paciente zurda se encuentra en constelación ninfómana. Psíquicamente o clínicamente se verifica el siguiente cuadro. Las mujeres afectadas son siempre por un lado buscadoras de hombres y por otro lado son frígidas. Muchas se acuestan incluso con los hombres, pero sin pasión y solo cuando no se puede evitar. Mucho más a menudo estas mujeres presentan tendencias lesbianas. Pero gracias a la constelación ninfómana tienen 3 ventajas. 1. A pesar de los dos conflictos sexuales no pierden la menstruación, tienen ovulación y pueden quedarse embarazadas. 2. Naturalmente tienen en común con las otras constelaciones esquizofrénicas de la corteza cerebral el hecho de no acumular masa conflictiva. Están, por decirlo así, protegidas durante el periodo de la constelación. 3. Si prevalece el componente maníaco a izquierda cerebralmente, no necesariamente,
estas mujeres a menudo son muy felices, aunque nadie llegue a comprender qué les hace tan felices. Si prevalece la componente depresiva a la derecha cerebralmente, las afectadas son infelicísimas. Son a menudo todavía más infelices y están más deprimidas de lo que está normalmente una zurda con un único conflicto a la derecha cerebralmente, ya que entonces están en psicosis maníaco-depresiva, nomenclatura utilizada hasta ahora, con acentuación del aspecto depresivo. También aquí hay grados intermedios y también transcursos alternos que llenan nuestras clínicas psiquiátricas. Parece que la respectiva acentuación de los dos conflictos juegue un rol decisivo, aunque la paciente normalmente no sea consciente de ello. También en este caso debemos dejar constancia de que los transcursos que nosotros vemos en sustancias son biológicamente del todo contranaturales. De hecho, en la naturaleza la mujer ninfómana, volente o nolente, estaría emparejada y embarazada. Con esto las cartas se mezclan completamente de nuevo. Las ventajas de la constelación esquizofrénica ninfómana se indican seguidamente. 2641121. Posibilidad de pasar a la constelación postmortal. Afortunadamente para las mujeres zurdas no sucede a menudo que caigan en una constelación postmortal, o que a partir de ahí, por acentuación del componente maníaco a izquierda cerebralmente, sean absorbidas más allá hasta la constelación suicida, es decir, que lleguen a suicidarse. En realidad esta es sorprendentemente más bien la reacción de la mujer diestra en la constelación postmortal. En el pasado sucedían muy a menudo estos suicidios en las mujeres diestras, se tiraban al agua y precisamente antes de que concluya el tercer mes de embarazo, porque a partir del cuarto mes no estaba maníaca y mucho menos deprimida, las cuales se habían podido quedar embarazadas solo a causa de su constelación o porque el equilibrio de los lados cerebrales se había restablecido de nuevo. Estas mujeres diestras recuperan al instante la ovulación con el segundo conflicto a la derecha cerebralmente o con la constelación. Son en ese caso poco fértiles, pero en grado de concebir. 2641122. Frigidez. Las zurdas en constelación esquizofrénica ninfómana no son capaces de amar de un modo duradero y apasionado. Por contra son a menudo muy agradables para sus compañeros hasta que se les obliga a casarse. Pero estas constelaciones o estas condiciones que ahora estamos habituados a considerar como estados finales definitivos, son considerados por la madre naturaleza solo un medio provisional para alcanzar una meta, y solo en este sentido son extraordinarios. 26411-3. La constelación esquizofrénica con manía de Casanova del hombre zurdo. Si un hombre zurdo sufre un conflicto de territorio viene afectado el hemisferio izquierdo del encéfalo, la zona de la denominada ínsula sobre la oreja izquierda. Aunque en realidad este es el lado del territorio femenino, el conflicto del zurdo es sin ningún tipo de duda un conflicto de territorio masculino. Desde aquel momento el hemisferio izquierdo está cerrado. Si el conflicto se prolonga se genera, lo que parecería ser una contradicción, un macho psíquicamente castrado. Su comportamiento es ultramasculino, macho, pero en realidad es un cobarde, psíquicamente castrado y no capaz de ser el jefe del territorio, la mayor parte de las veces homosexual. Desde el punto de vista psíquico o clínico un zurdo así se transforma en maníaco ya con el primer conflicto de territorio. Si el conflicto solo dura brevemente, la manía actúa casi como una simpaticotonía doble y sirve de carburante para reconquistar el territorio. Pero si el conflicto dura más, no se resolverá, ya que de otra manera el paciente muere de infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar. Consecuentemente se desvanece también su deseo de recuperar el propio territorio u otro. Por las mujeres no tiene más un verdadero interés, aunque su comportamiento permanezca ultramasculino. Si un zurdo de este tipo sufriera un segundo conflicto de territorio, por ejemplo, mientras puede combatir todavía por su propio territorio, podría entonces tener el FH solo a la derecha cerebralmente en la zona de la ínsula, donde el diestro sufre su primer conflicto de territorio. Con eso el zurdo entra instantáneamente en la constelación con manía de Casanova. Las personas en torno a él lo tienen por agradable, ya que exhibe menos sus incomprensibles dotes de macho. Por otra parte se convierte en un Casanova, constantemente empeñado en cortejar a las mujeres, no importa que no se pueda comunicar de verdad y de un modo profundo con ellas, es decir, es psíquicamente impotente porque tiene tendencias homosexuales durante un cierto periodo. Desde el punto de vista biológico en la manada sería una especie de pretendiente para el jefe. También la constelación con manía de Casanova tiene grandes ventajas. 1. Desde el momento de la constelación no se forma más ninguna masa conflictiva.
De este modo los Casanova constituyen las reservas para los casos de emergencia, si el jefe muere imprevistamente y su puesto queda vacante. Los Casanova han adquirido la afinidad con el sexo femenino y la capacidad intermitente de procreación. Si los dos conflictos se resolvieran más o menos al mismo tiempo, podrían volver a ser verdaderos jefes de territorio gracias a la recuperación de la masculinidad. 2. También los Casanova se declaran felices, lo son subjetivamente y son envidiados por muchos, según consideraciones superficiales, aunque no puedan crearse un territorio mientras que se encuentren en esta constelación. A menudo en la sociedad son los payasos o bufones, pero frente a las ventajas citadas se pueden presentar también grandes inconvenientes, aunque no necesariamente. 1. También un zurdo puede entrar en constelación post-mortal, cosa que evidentemente no sucede a menudo, mientras que sí que sucede mucho más frecuentemente en el hombre diestro. Si entra en una constelación así aumenta mucho el riesgo de la constelación suicida a causa de su tendencia maníaca. En el pasado eran así, en parte, los héroes que buscaban y encontraban la muerte en la batalla. 2. En la manada el individuo masculino que se encuentra en constelación por conflicto de territorio bilateral no es nunca un súbdito del todo sometido y afable con el jefe de la manada. Los Casanova, a causa de sus numerosos ligoteos inocuos, son mordidos sin piedad, ya que para los jefes su ambigüedad a duras penas visible es ya motivo de un duro castigo. 3. Los Casanova no están en situación de construir relaciones psíquicas profundas ni con las mujeres ni con los hombres, aunque sean a menudo semi-homosexuales, y ni mucho menos quieren hacerlo. Por eso no tienen nunca amigos y a menudo son tenidos por los típicos egoístas. Estas pocas consideraciones deberían mostrarles, queridos lectores, cómo es de importante la sucesión de los conflictos. Los zurdos, hombres y mujeres, pueden sufrir 2 veces seguidas un conflicto igual o parecido, mientras que el diestro tendría el segundo conflicto de modo femenino, en calidad de segundo jefe, es decir, de subalterno. La nueva medicina resulta comprensible de un modo maravilloso también en este campo, y fascinante como ninguna otra ciencia. Sin embargo, nos obliga a trabajar de un modo preciso y escrupuloso, porque si no, de un error salen otros 3 errores. Por lo tanto, es todavía más fascinante por cuánto podemos ayudar a los pacientes con cada conocimiento, en general y en el caso individual. Subrayo una vez más que tenemos que evitar querer valorar moralmente nuestros conocimientos desde el punto de vista de nuestra civilización, la cual se debería orientar basándose en nuestro código biológico y no al revés. Este conocimiento comienza a tomar forma ya también en la ecología. En la nueva medicina no podemos menos que mirar continuamente a la naturaleza para descubrir cuáles son los planes de la madre naturaleza con sus numerosas variantes que, erróneamente, hemos interpretado como enfermedades. 26412. La constelación agresivo-maníaca y la constelación depresivo-maníaca. En el pasado, la denominada psicosis maníaco-depresiva. Corte esquemático del encéfalo. Solamente había una constelación esquizofrénica que anteriormente consiguiéramos entender todavía menos que la constelación post-mortal, es la constelación agresivo-biomaníaca. El prefijo bio delante de maníaca quiere indicar que también esta constelación, que ha sido considerada la de los furiosos y los locos, y que ninguno conseguía explicar, tiene un sentido biológico, y por eso su suprasentido. En nuestra sociedad de corte burgués, en nuestra civilización domesticada, esta constelación no tiene lugar. Pero la madre naturaleza no se hizo estos problemas cuando de un modo inteligente y sabio creó esta constelación. Imaginemos una perra que amamanta a sus cachorros. Un gran pastor alemán se le acerca ignorante. Basta con que ella ladre una sola vez, sabiamente cualquier perro se aleja al momento, porque si no se fuera la perra en un segundo le habría saltado al cuello, entrando al instante en constelación biomaníaca. El enemigo no tiene ninguna esperanza, porque no tiene tiempo suficiente para movilizar sus fuerzas. ¿Qué hay de equivocado en esta constelación? A una madre los asistentes sociales y la policía le habían quitado los hijos para llevarlos a un centro de acogida. Ella entró instantáneamente en constelación biomaníaca y se defendió con uñas y dientes, lo que se definió como resistencia a las fuerzas del orden, un motivo más para quitarle los hijos. La constelación agresivo-maníaca es la relación de un ser humano o de un animal al que se le pone entre la espada y la pared o en una situación sin salida.
En aquel momento el individuo saca todas sus fuerzas y con el efecto sorpresa causado por la reacción agresivo-maníaca tiene todavía una última ventaja que no es pequeña y se revela muy útil. Los animales sabiamente lo saben y se alejan, sin embargo nosotros locos, los hombres. Una constelación biomaníaca parecida se describe de modo bastante acertado con la expresión irascible, que sin embargo en general tiene el sentido negativo de incontrolado. También aquí siguen siendo muchos más los hombres zurdos que sufren dos conflictos de rencor en el territorio en una constelación agresivo-maníaca. Entran en semejante constelación como bombas andantes que pueden explotar en cualquier momento. En la manada o en una familia son los típicos subversivos. Por eso, por ejemplo, un jefe de manada, si se le presenta la ocasión, intenta aislarlos y confinarlos de modo definitivo. Originariamente, no solo las prisiones, sino también los centros psiquiátricos fueron construidos para estas bombas andantes o rabiosas y para estas personas furiosas. 26412-1. Ejemplo, esquizofrenia con los denominados prontos. Este caso fue descrito bajo los conocimientos de 1986 a 87. Lo he dejado casi sin alterar como documento histórico. El siguiente caso es ejemplar por los motivos que siguen. Tiene que ver con un hombre diestro muy inteligente de 32 años que mientras tanto es nuevamente del todo normal y además ha comprendido el sistema de la nueva medicina. De él poseemos no solo un TAC cerebral, una radiografía del tórax y un cuadro al óleo realizado antes y durante una constelación esquizofrénica, sino que también un cuadro al óleo de su compañero. El caso se muestra particularmente claro por el hecho de que tal conflicto, a la izquierda peninsular, estaba constantemente en suspensión, mientras que los otros conflictos de territorio, a la derecha peninsularmente, cambiaban. Cada vez que tenía un nuevo conflicto de territorio activo junto al conflicto homófilo sexual femenino en suspensión, tenía de nuevo un denominado acceso esquizofrénico. Cada vez que conseguía resolver uno de los dos conflictos activos, la esquizofrenia remitía, aunque el conflicto en suspensión continuara estando presente. Fuimos capaces de resolver también este último solo gracias a un encuentro, psíquicamente bastante dramático para el paciente, de recapitulación con su compañero de entonces y amante platónico. La presencia del conflicto sexual femenino, que permanecía en suspensión hasta aquel momento, era experimentada por el paciente no solo a nivel psíquico, no he podido superarlo, todavía me hace sufrir, sino que se confirmaba en una serie de síntomas. El paciente había pasado a una fase de reparación PCL normal con todos los síntomas de la vagotonía. El TAC cerebral de aquel momento indica un edema a la izquierda y a la derecha peninsularmente. El paciente está débil y cansado, como acabado. Ahora he puesto punto final a la cuestión, no me oprime más. Ahora está somnoliento y cansado como no lo había estado desde hacía muchos años. El 14 de mayo de 87 se realiza un TAC de control, 6 semanas después de la primera TAC cerebral que se había hecho en la fase de conflicto activo. Ahora todos los conflictos están en edema de reparación. Seguidamente fue posible reconocer otros conflictos solo por el hecho de que también estos se resolvieron en aquel momento, cuando sucedió una resolución general. Si se me preguntara ahora si el paciente está ya completamente sano, respondería decidido que sí. Obviamente podría sufrir un nuevo DHS con conflicto en suspensión, como nos podría suceder a todos. Pero para tener la constelación de la denominada esquizofrenia, debería sufrir dos conflictos en una determinada constelación cerebral que estuvieran activos al mismo tiempo. Eso es improbable. La salud es la improbabilidad de enfermar. Ninguna persona está a salvo respecto a la enfermedad. Del resto, en este caso es interesante también el hecho de que el compañero estaba enfermo por el mismo motivo con pólipos en el recto, es decir, un conflicto anal repugnante, y estuvo bajo tratamiento psicoterapéutico durante 3 años y medio. También para él aquello se convirtió evidentemente en un conflicto en suspensión, más cuanto sabemos bien que el DHS le afectó en el tronco cerebral, puente. Aunque en la relación platónica homófila el paciente se haya sentido como la parte femenina, eso no significa automáticamente que el compañero sea la parte masculina. Con respecto a la promiscuidad de los homosexuales sabemos que este rol en la relación entre los compañeros puede cambiar. Además, el sentimiento subjetivo de los compañeros por su rol recíproco no permanece de modo idéntico. Por otra parte, fácilmente habría podido presentarse la misma constelación de la denominada esquizofrenia si el mismo conflicto de territorio a la derecha se hubiera vuelto activo por recaída.
a causa de una recaída en el DHS. Pero se puede valorar todo el proceso de un modo todavía más claro cada vez que aparece un nuevo conflicto. Los denominados accesos de la esquizofrenia no son otra cosa que tales repeticiones desafortunadas de constelaciones de este tipo. Quien por los pacientes sabe de qué terrible manera sufren, de una manera especial las personas afectadas por esta constelación esquizofrénica cuando todavía son tenidos por esquizofrénicos aún volviendo a ser normales, no puede esperar, al igual que yo, que se reorganicen lo más rápidamente posible los centros psiquiátricos y que abran sus puertas, como han hecho los italianos hace ya mucho tiempo. Nótese una cosa importante, cada paciente que ha enfermado de un proceso cancerígeno activo corre el gran peligro, por el próximo DHS que sufrirá, de enfermar de la denominada esquizofrenia. De hecho, un paciente enfermo de cáncer puede en cualquier momento, al verificarse el segundo DHS, entrar en el estado delirante. Esto sucede más rápidamente de lo que se cree o se piense probable en base a los puros cálculos de probabilidad, dado que nuestra medicina oficial no deja nada que desea en cuanto a brutalidad. La creación y el desenlace del hombre en el universo. El paciente pintó este cuadro en 1974 a 75, es decir, 5 años antes de su psicosis. Sin embargo, faltaban los puntos espesos, que añadió en 1985, durante su último acceso psicótico. Repasó con el pincel también el interior de esos mundos que mostraban al hombre al final de su vida, o sea, la vejez y al final el esqueleto que completa en el tercio inferior del cuadro a la izquierda en el cosmos en el que los otros mundos muestran solo una cavidad, cuerpo astral, que al final se pierde en la nebulosa espiral. Los puntos más pequeños representaban en un principio los astros. La primera fase creativa del cuadro es casi prevalentemente racional, una expresión figurativa claramente comprensible. La modificación que el pintor ha aportado a su cuadro con la enfermedad en curso durante el último acceso psicótico es patognómica por emotividad, atmósfera e intención. Ahora el cuadro le parecía demasiado frío, desesperado y racional. Ha cubierto el cuadro casi negro por completo con un mar variopinto de puntos, como dijo posteriormente. En realidad entonces, en constelación esquizofrénica, ha destruido el cuadro. Dolor del recuerdo. Ha repintado el esqueleto porque no podía soportar la desesperación que éste expresaba y no lo ha hecho aparecer más en el cosmos. El paciente, nacido en 1950, informático, con un modo de pensar lógico y racional pero al mismo tiempo débil y presa fácil de la inseguridad, ha tenido una serie de novias y, antes de la primera psicosis, también 3 relaciones homosexuales en las que él tomaba siempre la parte femenina, bisexual. Desde la primera psicosis el paciente encuentra repugnantes las relaciones homosexuales, de hecho está furioso porque 6 semanas después del DHS de un conflicto de territorio, que todavía estaba activo, y ha causado un carcinoma bronquial, ha sufrido un conflicto sexual femenino, platónico, de no ser poseído. Dice el paciente, sí, hoy día sé que en mi caso se trataba de un conflicto sexual femenino, platónico homosexual. Este conflicto sexual ha permanecido en suspensión durante 7 años. Pero cuando se añade un nuevo conflicto de territorio se formaba siempre la constelación psicótica, la doble asincronía de los hemisferios. Y siempre se llegaba a un nuevo acceso de esquizofrenia a causa del cual el paciente durante ese tiempo se quedaba enclaustrado. Cuando más tarde hemos intentado eliminar definitivamente este viejo conflicto con una discusión, su novio y jefe, del que en el pasado se había enamorado platónicamente, le había pintado la tarde anterior el óleo mostrado arriba. Título del cuadro, Dolores del recuerdo. No vale gastar las palabras con este cuadro. Cuando el paciente lo vio fue consciente del contenido conflictivo de toda la situación de entonces. El jefe y novio del pasado se quedó muy desilusionado de que el paciente rechazara el cuadro, en lugar de quedárselo. Él ya estaba en otro barco. He pedido el cuadro para mí, porque este completa de un modo muy apropiado este caso extraordinariamente típico. Por el resto, el pintor del cuadro sufrió el conflicto complementario. Entonces, entre 1980 y 1983 estuvo durante 3 años bajo tratamiento psicoterapéutico y, como ya hemos dicho, pocos meses después del conflicto fue operado de pólipos en el recto, carcinoma rectal. El pólipo del recto es un adenocarcinoma y es correlativo al sigma, por lo tanto, al tronco cerebral donde justamente se encuentra el foco de Hammer del sigma. Fechas de los conflictos. 1. DHS del conflicto de territorio,
junio del 1980. El paciente regresó de las vacaciones. Su colega había ascendido a director de un proyecto que en realidad había sido elaborado por el paciente. 2. Conflicto sexual femenino homófilo, septiembre del 1980. Su jefe, del cual estaba, platónicamente, enamorado homosexualmente, el paciente se sentía la parte femenina en esta relación, había cometido una traición. El conflicto 1, a la derecha en el hemisferio, y el conflicto 2, a la izquierda en el hemisferio, activos a la vez produjeron la constelación esquizofrénica, el denominado primer acceso esquizofrénico. Ingresó en una clínica psiquiátrica. Conflictólisis del conflicto de territorio por medio de un acuerdo con la empresa. Seguidamente el paciente volvió a ser de nuevo normal, es decir, normalmente como un solo conflicto no se es considerado raro. En aquel momento, o mejor a partir de aquel momento, el conflicto sexual femenino del hemisferio izquierdo está en suspenso con actividad reducida. 3. Segundo conflicto de territorio por la pérdida del puesto de trabajo, en 1982, por lo tanto constelación esquizofrénica todavía, ya que de nuevo hay en conflicto activo en cada uno de los hemisferios. Clínica psiquiátrica, conflictólisis por el internamiento permanente. El paciente está fuera de juego. 4. Tercer conflicto de territorio, diciembre del 1984, y de nuevo constelación esquizofrénica como las veces anteriores, siempre por la pérdida del puesto de trabajo. Nuevo internamiento en la clínica psiquiátrica, la conflictólisis se da por esas circunstancias. Con este nuevo impulso de constelación esquizofrénica el paciente describió con precisión cómo se desarrollaron los hechos. Apenas lo habían despedido y al día siguiente estaba aparcando en la línea central de una avenida en la que estaban aparcadas en batería 2 filas de coches, con los radiadores unos enfrente de otros. Cuando salió de su coche vio enfrente un coche con matrícula de Múnich. Dado que también su jefe era de Múnich y tenía un acento típico, aquel coche le hizo recordar a su jefe que justo el día anterior lo había despedido. Eso le sobrecogió, arrancó su coche y marcha atrás empujó el coche de enfrente, que tenía el freno echado, hasta que lo sacó de la calle. Esto fue evidentemente una locura. La gente permaneció quieta durante un momento, mirando lo asombroso del hecho, y después alguien llamó a la policía, que una vez llegó le preguntó qué estaba haciendo. Él no pudo dar ninguna respuesta razonable. Cuando la policía supo que ya había estado en una clínica psiquiátrica fue indultado y lo mandó urgentemente a la misma clínica. En ese momento comienza la historia con la licencia de conducir, de la que todavía hablaremos más adelante. Respecto a la actuación del paciente solo podemos hablar de motivos asociativos y no racionales. El paciente no solo ha chocado el coche porque le había recordado a su jefe, sino que lo ha hecho porque él mismo estaba enloquecido. 5. Cuarto conflicto de territorio, nueva constelación esquizofrénica, diciembre del 1985, clínica psiquiátrica. Esta vez el conflicto permanece en suspenso, se atenúa, pero solo con la solución general. 6. Conflicto de miedo en la nuca, primavera del 86. Las autoridades querían retirarle la licencia de conducir. 7. Quinto conflicto de territorio, el paciente abandonó el trabajo después del primer día, y conflicto de miedo frontal, cita en la oficina de asistencia social. El paciente había sufrido un nuevo conflicto de territorio aunque el otro estuviera todavía en suspenso. Radiografía del tórax con el residuo tras el carcinoma interbronquial, diseño con rayas acentuadas. Para cada estado psiquiátrico se pueden acertar con precisión las correlaciones en el cerebro respecto a los focos de Hammer, de igual manera que se puede hacer un examen profundo de los órganos, por lo menos de aquellos relacionados con los focos de Hammer. En este caso he podido decir al paciente, ya antes de los exámenes, solo basándome en la historia precedente, que esperaba encontrar. La radiografía torácica muestra a la derecha y a la izquierda del área cardíaca un diseño estriado acentuado que se extiende a los dos lóbulos inferiores. De esto se puede deducir que se trataba de un carcinoma bronquial con desarrollo abortivo. El paciente tuvo diversas fases de larga duración de tos. Jamás se hicieron radiografías. En el TAC las dos flechas a la derecha indican el viejo foco a la derecha perinsularmente, correspondiente a los conflictos de territorio y carcinoma bronquial, y a la izquierda perinsularmente un foco de Hammer bastante demisado que oprime ligeramente a la izquierda de la cisura de Bichat hasta el centro y es responsable del conflicto en suspenso sexual femenino, platónico, y de identidad. En este caso,
Carcinoma del recto, no hemos encontrado todavía la correlación a nivel corporal. Desde que el paciente ha comprendido el sistema de su enfermedad es hiperfeliz y calmadísimo. El TAC de control del paciente, realizada desde el 14 de mayo del 87, muestran a quien es un poco experto la solución del proceso a la izquierda perinsularmente. En la imagen de la derecha además se reconoce muy bien la estructura del conflicto paracentral, conflicto de separación del compañero. Este conflicto a la izquierda perinsularmente estaba en suspenso y era del tipo con configuración de anillos concéntricos. Sin embargo, son evidentes varias cosas más. 1. El conflicto de territorio con carcinoma interbronquial ha entrado hace poco en solución. Y finalmente el paciente, interrogado, admitió que el último conflicto de territorio de diciembre del 1985 se había resuelto a medias temporalmente durante 3 o 4 meses desde finales de marzo, ya que la empresa le había pagado una liquidación de 10.000 marcos, pero a continuación no había encontrado trabajo y el conflicto continuó estando activo. En aquel periodo la constelación esquizofrénica se enmascara con los antipsicóticos, tesoprel, pero seguía estando presente. Imagen arriba a la izquierda, 1 de abril de 87, flecha de arriba, muestra un conflicto de miedo por el territorio que todavía no está en solución. Imagen arriba a la derecha, el 23 de junio de 87 este conflicto de miedo está en plena solución, ver la flecha pequeña, borde edematoso. Imagen a la izquierda, 23 de junio de 87, las dos flechas muestran los focos de Hammer que se encuentran en solución a izquierda y derecha perinsularmente. 2. Frontalmente vemos en los dos lados dos conflictos de miedo en solución, miedo frontal a la derecha y miedo de impotencia a la izquierda. Los conflictos habían tenido sus DHS en febrero del 1987 y habían durado solo 6 semanas. Entonces el paciente tuvo que ir a las oficinas de asistencia social porque querían declararlo inválido. Un profundo miedo se apoderó de él, el cual también resolvió con la solución general de sus conflictos. Los discretos, modestos nódulos de miedo del cáncer en el cuello y los quistes de los arcos branquiales bilaterales habían sido descubiertos por el paciente, pero por suerte no había hablado de ello. Enero-marzo del 87. 3. Evidentemente se resolvió también un conflicto de miedo en la nuca, ver imagen de abajo a la izquierda, cuyo DHS apareció en la primavera del 85. Entonces las autoridades querían retirarle la licencia de conducir, que más tarde debería ser renovada cada 3 meses. Este caso, que hago público con el consentimiento explícito y amigable del paciente, es particularmente impresionante porque es, o podría ser, un caso muy recurrente. Hay cientos de miles de combinaciones y constelaciones similares. Afortunadamente la mayor parte de las personas sale de ellas sin daño, todos estamos locos, sin embargo, algunas veces un conflicto sexual femenino parecido permanece en suspenso, resultando muy peligroso, especialmente en la constelación homosexual. Entonces el pobrecillo vaga como una bomba sin explotar que puede explotar en cualquier momento, es decir, puede caer en la constelación esquizofrénica. En nuestro tiempo, en el que se considera interesante ser andrógeno, muchas personas corren el riesgo de caer en constelación esquizofrénica. Probablemente aquí no se trata solo de cómo reacciona una persona de vez en cuando, sino en todos los diferentes niveles. Otra posibilidad de peligro está, por ejemplo, en el hecho, que he observado a menudo, de que los pacientes que han sufrido un conflicto sexual, femenino, con carcinoma del cuello del útero por el correspondiente DHS, de vez en cuando se convierten en amenorreicos. Evidentemente la producción de hormonas, o la ovulación, viene controlada de un modo decisivo por este centro de relé particular perinsular a la izquierda en el hemisferio. Al mismo tiempo, la misma cosa podría sucederle a los hombres a la derecha perinsularmente. Solo que no se puede observar tan bien como en las mujeres con el ciclo menstrual. Era totalmente posible que el paciente a causa del conflicto precedente de territorio fuera casi frenado masculinamente y por eso pudiera sufrir más fácilmente y mantener un conflicto sexual femenino de naturaleza homosexual. En este caso vemos también lo que se decía en nuestros libros de texto de los denominados accesos esquizofrénicos, se trataba de una mera descripción de los síntomas, básicamente errónea por completo. Estos accesos los hay siempre, como en nuestro caso, cuando un conflicto está en suspenso y mientras tanto se da otro nuevo en el hemisferio opuesto. Realmente muy lógico. En el futuro debemos examinar muy atentamente todas estas combinaciones, alternancias y constelaciones.
Nótese, no existe una esquizofrenia como característica o comportamiento esencial. Solo hay una constelación esquizofrénica, y esta es en principio temporal y solucionable en cualquier momento. Respecto a esto nosotros, aprendices de brujo, estábamos completamente equivocados. Suplemento, ¿qué es la normalidad? Cuando en este capítulo hablo de normalización, entiendo con ello la interrupción de la constelación esquizofrénica y el retorno al estado precedente en la mejor de las hipótesis, siempre que la enfermedad misma no haya dejado huellas notables de desvalorización de sí mismo. Si por ejemplo el paciente de antes es homosexual, cuando se elimina la constelación esquizofrénica, este puede también ser o permanecer homosexual con toda probabilidad. Esto resulta también visible. Por lo tanto, con la eliminación de la constelación esquizofrénica no se devuelve a la norma el tipo o el carácter, sino que justamente se anula la constelación esquizofrénica. Este puede sin embargo volver a reaccionar de nuevo heterosexualmente, pero incluso cuando todo se soluciona felizmente, estas personas están en un peligro grandísimo por dos motivos diferentes. Uno, dado que las características del carácter y la constelación hormonal pueden manifestarse durante un largo tiempo, por ejemplo, bisexualmente, el paciente corre más riesgo que nadie de sufrir conflictos con DHS en distintos hemisferios, y si estos por casualidad están activos al mismo tiempo, entonces está presente la constelación esquizofrénica. Creo que justo por esto el número de pacientes homosexuales afectados por una constelación esquizofrénica es tan desproporcionadamente alto. 2. Una vieja regla hasta ahora válida decía, un esquizofrénico no se cura jamás. Una vez loco, loco para siempre. Pero si se puede aplicar la nueva medicina en este campo, entonces creo que en nuestras clínicas están internadas muchísimas personas cuyos conflictos de hecho se resolvieron hace mucho tiempo, pero que durante ese tiempo se han acostumbrado a la clínica, que ya no sienten más el impulso de salir de nuevo a la difícil lucha por la vida. De hecho ven que aquellos que se rebelan son castigados doblemente por su protesta y mandados a la celda de aislamiento. Y justo aquí está la tragedia actual. Ningún médico sabe qué es la esquizofrenia o la constelación esquizofrénica, pero todos y cada uno de ellos reconocen un esquizofrénico. Es decir, que, en verdad, como ya hemos admitido, no existen criterios para establecer con precisión qué es una esquizofrenia. A pesar de eso, todos se comportan como si fuera clarísimo el motivo por el que este o el otro son esquizofrénicos. Y una vez que a uno le han puesto esta marca, y por mucho que haya sido estúpido por parte del doctor que ha hecho el diagnóstico desconsideradamente, el paciente no se liberará de ella jamás. Si un paciente que ha curado de su esquizofrenia quiere explicar a las autoridades o a los médicos que está de nuevo sano, lo único que recibirá serán risas. No oirá más que murmullos acerca de su falta de autocrítica, escasa comprensión de la enfermedad o incluso desconocimiento paranoide de la enfermedad. El hecho de que el paciente se puede curar de verdad parece que es completamente inconcebible. Como mucho puede tener un intervalo con pocos síntomas o incluso sin ellos, la denominada remisión, pero se entiende que hasta el próximo acceso. De esta manera un paciente puede correr de Pilatos a Herodes, o hacer como el desesperado Michael Kohlhaas, siendo considerado todavía más loco por ello. Si fuera normal se entendería de hecho que lo que ha querido con todos los medios a su alcance es obtener justicia, pero siendo un loco eso es completamente inimaginable y por eso permanece loco, en base al dogma actual. Basándonos en el electroencefalograma, tras la conflictolisis, vuelve a ser normal, justo como todos los otros. Como ya se ha dicho, este caso se basa en los conocimientos disponibles en 1986 a 87. Actualmente, desde el descubrimiento de la nueva medicina se han tomado 69 decisiones legales, a menudo en el Tribunal de Internamiento Psiquiátrico Forzoso o se han seguido de internamientos. Solamente en 1997 a 98, durante mi periodo en prisión se produjeron 4 internamientos forzosos en una clínica psiquiátrica. El diagnóstico estaba siempre preestablecido: pérdida del sentido de la realidad. El internamiento psiquiátrico forzoso ha existido siempre, pero hoy en día existe de un modo particular. Es un arma terrible de la dictadura masónica dominante para hacer pasar al adversario por ridículo o que se considere que no se le puede tomar en serio. Era imposible encontrar una manera de defenderse. Solo porque sabía por dónde van los tiros, dado que yo mismo he trabajado como médico durante años en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Tubingia, he conseguido escapar de este pérfido terror.
Sin embargo, los sacrificios fueron tremendos, o se deja psiquiatrizar o pierde definitivamente su habilitación profesional. He preferido perder definitivamente mi habilitación. Cuando en 1993 el profesor Bresser, conocido por ser el peor psiquiatra de Renania del Norte-Westfalia, debía destruirme psiquiátricamente en la sala de audiencias del Tribunal de Colonia, estaba acusado de haber ofrecido información gratuita sobre la nueva medicina y de haber regalado un poco de yeso para una fractura espontánea de la rodilla. Sucedió lo que sigue. Aquel día por la mañana había recibido por fax el escrito del 3 de febrero de 93 del médico del Estado, el Dr. Stangel, ver apéndice de él. Libro. Fui a la sala de audiencias sin abrir la boca con el escrito del médico del Estado, presidente de la Unión Científica de los Médicos del Estado del Sur de Austria, y le puse el escrito por delante al profesor Bresser, el cual lo leyó. Hice la misma operación con el presidente del tribunal, Schroeter. Cuando lo leyó, el profesor Bresser, cuyo mote es verdugo de la psiquiatría, se levantó y dijo: «Señor presidente, ya lo sé, nos hemos telefoneado, y usted me ha pedido que declare loco al acusado, pero no puedo hacerlo. De hecho, tendría que declarar también loco al médico del Estado. Encuentro la nueva medicina incluso muy lógica e iluminante. No se puede ser declarado loco solo porque se haya descubierto algo nuevo en la medicina. Por lo tanto, lo siento, pero no puedo declarar loco al acusado, como usted quería». El presidente Schroeter rugió: «Entonces no lo haga». Puede ser que poco tiempo después el profesor Bresser muriera, quizás a causa de su desobediencia a la logia.